He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor está llamando a la puerta del corazón del hombre, hermanos, y Él quiere tener esa comunión, ese compañerismo, que únicamente, hermanos, es posible por medio de la obra de Jesucristo, por medio de ese sacrificio que hemos recordado, ¿verdad? Entonces, cuando usted y yo tenemos la oportunidad de sentarnos aquí, tomar, hermanos, estos emblemas, qué gozo, hermanos, de veras debiéramos sentir de que Dios te ha hecho parte de hacerlo. No estamos desde afuera, ¿verdad? Como en el tiempo de la ley. En el tiempo de la ley, hermanos, el pueblo miraba desde afuera, ¿verdad? Cuando el sacerdote entraba en el lugar santo y en el lugar santísimo para adorar, pero ellos estaban desde afuera. Y ellos se gozaban en eso, porque dicen, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero ahora, hermanos, usted y yo no tenemos el privilegio de entrar en los atrios. Tenemos el privilegio de entrar a la misma presencia del Señor, que es lo que sucede, hermanos, cada vez que nosotros recordamos a través de estos emblemas, recordamos ese privilegio que tenemos de ir cada día a la presencia del Señor, no una vez al año, sino cada día, no cada domingo, sino cada día, poder entrar a la presencia del Señor, por medio de quién, hermano, de ese sacrificio que Cristo hizo por todos nosotros. Alabado sea el Señor, amén. Pues bienvenidos sean todos, hermanos. Vamos a cantar al Señor y que esto inspire nuestro corazón para alabar. Adelante, muchachos. Hermanos, Señor les bendiga, pues lo dejó muy claro en ti, ¿no? Cantémosle al Señor, hermanos. Él es digno de alabanza. A Él nos debemos.
de comunión, hermanos, que el Señor era digno, hermanos. Vamos a cantar ahora este canto, número 169. Digno el Cordero que fue inmolado. Eres digno de recibir gloria y la honra. Eres poderoso, eres digno, Señor. Pero ya supimos cuál era. Dice, tu nombre santo es. Adoramos por siempre al Creador. Alzamos nuestra voz. Eres santo, Santa Trinidad. Señor.
digno, Señor, sumamente digno, Señor, de que te demos todo lo que somos, que cada alabanza, Señor, sea para ti, que cada palabra que emane, Señor, de nuestra boca sea para tu honra y gloria, Señor. Perdónanos, Señor, porque estamos muy lejos de la santidad, que somos indignos, Señor, de sentarnos a tu mesa, de entrar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por la salvación que nos has dado. Solo podemos agradecerte, Señor, y humillarnos cada día delante de ti y pedir, Señor, tu dirección, pedir que nos perfecciones, Señor, cada día. Buscar, Señor, cada día tu rostro y a través de tu palabra crecer en ti, Señor. Señor, la obra ya está hecha. Y un día en tu presencia, Señor, seremos santos, seremos irreprensibles, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Queremos agradarte, Señor. Queremos honrarte con nuestras vidas. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, has renovado tus misericordias en nosotros y podemos entrar en tu presencia y cantarte y adorarte solo por tu gracia, Señor, solo por tu obra tan maravillosa que hiciste en nosotros. Señor, ahora en tu presencia te pedimos que nos enseñes, Señor. Queremos conocerte más, queremos saber quién eres, Señor. A cabalidad, Señor, que seas tú reinando en nuestras vidas, Señor, que podamos servirte como lo mereces, Señor. Ayúdanos, Padre, en nuestro peregrinar. Bendice la palabra, Señor, que has preparado hoy, Señor. Que todos seamos bendecidos, Señor. Que crezcamos en ti, Señor. Desde el más adulto, Señor, hasta el más joven que aquí esté, Señor. Derrama, Señor, tu bendición, tu poder. Ayúdanos, Señor, cada día. Te necesitamos, Padre. Gracias, pues, por tus bendiciones. Gracias porque con todo esto, Señor, aún nos añades días hermosos, Señor. Nos añades familias que nos aman. Suples nuestras necesidades, Señor, materiales, espirituales, Señor. ¿Qué es el hombre, Señor, para que lo voltees a ver y lo colmes de tus bendiciones, Señor? Gracias, Padre. Pedimos, pues, que sigas supliendo nuestras necesidades, Señor, que sigas bendiciéndonos, que sigas dándonos de tu amor y misericordia. Te pedimos por nuestro diario vivir, Señor. Úsanos, Señor. Bendice a México a través de nosotros, Señor. Te lo encomendamos, Señor. Toma control de cada mandato, Señor, de cada elección que se haga, Señor. Bendice a quienes están en eminencia, Señor. Revélate a ellos, Padre. Ten misericordia, Señor, para que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor. Señor, cumple tus propósitos en nuestras vidas, tu voluntad que es perfecta. Tu nombre oramos y te damos a ti la honra y la gloria. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nuevamente bienvenidos sean todos. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro servicio. Y hermanos, antes de que se me vaya a pasar, porque ya se me ha pasado en 2 ocasiones, quisiera recordarles y anunciarles, tal vez algunos de ustedes miraron el mensaje que pusimos, hermanos, en el WhatsApp de la iglesia sobre los pan diarios, hermanos, y los calendarios para el año 2022, ¿verdad? Para el próximo año. Ya están, hermanos, aquí, ya los tenemos, pero tenemos un número limitado, ¿verdad? Tenemos nada más 100 para todos la iglesia. Si a usted le interesa, hermanos, por favor anótese. Ahí está Nereida, tiene una lista, hermanos, con los nombres. Ya para el martes van a estar aquí, así que si quiere irlos pagando, hermanos. El precio es nada más, hermanos, para pagarlos, vaya.
no estamos haciendo negocio con ello, nada más para arrimarlos aquí y podérselos proporcionar, porque algunos, hermanos, es difícil a veces de encontrarlos. Si usted va a las librerías los va a encontrar un poquito más caros, y cuando compramos muchos y como iglesia nos dan un precio especial, por eso lo hacemos de esta manera. Si a usted le interesa, hermanos, el pan diario es el anual, ¿verdad? El donde viene para cada día, los 365 días del año y sus 4 horas, ¿o cuántas son? 6 horas. Para que usted lo adquiera, y también un calendario, hermanos, para pared, de esos que puede tener cada mes ahí, ¿verdad? Entonces, al final, hermanos, si quiere, ahí se comunica con Nereida o le envía un mensajito. Nada más si le pedimos, hermanos, necesitamos esos pagarlos inmediatamente para poder, pues solventar el gasto que se hizo. Va a haber, hermanos, oportunidad si es que se necesita de encargar más, pero pues a lo mejor fuimos muy conservadores, ¿verdad?, en el hecho de pedir solamente 100, pero pues bueno, hemos en otros años encargado 100, 150, ¿verdad?, dependiendo, y por esa razón este año solamente encargamos 100. Así es de que, hermanos, está a disposición ahí este calendario. Cuestan 85 pesos y 65 los calendarios, hermanos, si a usted le interesa. Como le digo nuevamente, no es negocio, hermanos, es solamente para pagar lo que gastamos en ello. ¿Ok? Muy bien, hermanos, pues vamos entonces a continuar. Los niños pues ya están, ¿verdad?, en su clase, o ya salieron. Sí, ¿verdad? Y si no salieron, pues vayan a su clase. Vayan a su clase. Abran su Biblia, hermanos, vamos a estudiar allá en la epístola a los Efesios, el capítulo 5. Vamos a continuar aquí, hermanos. Efesios capítulo 5. Traía frío en la mañana y ya me dio calor. Ok. Efesios capítulo 5. Si recordamos, hermanos, ¿de qué habla el capítulo 4 de Efesios? ¿De qué habla el capítulo 4 de Efesios, hermanos? Bueno, hemos estado en las últimas 2 semanas estudiando, hermanos, acerca de una área de nuestra vida en la cual debemos nosotros avivar. Una área, hermanos, bien importante que nosotros debemos, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo decirlo para no usar la misma palabra? Avivar. ¿Cómo nosotros podemos, hermanos, activar en nosotros esta área tan importante que es entender nuestra vocación, lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos en Cristo? Esta mañana estábamos estudiando, hermanos, al hablar de los emblemas, de la comunión, lo que el Señor nos ha concedido, lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Él como Señor, hermanos, como Dios, hizo una obra de redención, de salvación, para que todos nosotros, viles pecadores, pudiéramos tener parte con Dios. Por eso le agradecemos al Señor. Nuestra adoración, nuestro agradecimiento, hermanos, se basa precisamente de la obra que el Señor hizo. Quien no entiende la obra del Señor, hermanos, difícilmente puede ser agradecido con el Señor. Y lo puedo decir, hermanos, porque la palabra de Dios dice que cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Y cuando dice de pecado, hermanos, se refiere a que el Espíritu nos va a hacer entender nuestra pecaminosidad. El hombre se justifica siempre y dice: no, yo estoy bien, yo no le debo a nadie, pues yo siempre he tratado de vivir la mejor manera, he sido un buen padre, he sido un buen esposo, he sido un buen hijo, un buen ciudadano, así es de que, pues yo estoy bien, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Lo he escuchado yo personalmente esto, hermano. Entonces, el hombre a veces se quiere justificar con eso. Pero, hermanos, la palabra de Dios nos dice en Isaías que nuestras justicias son trapos de inmundicia. O sea, son cosas que nosotros usamos para querer limpiarnos, pero aún así, hermanos, no pueden limpiarnos ni justificarnos delante de Dios. Ya que por las obras de la ley, dice el apóstol Pablo, ninguna persona puede justificarse delante de Dios por las obras de la ley. Entonces, el hombre no puede, hermanos, por más que trata, por más que quiere, no puede justificarse, no puede ser perfecto. Sin embargo, usted y yo, hermanos, por la obra de Jesucristo, tenemos perdón de pecados, somos hechos limpios, somos hechos santos. ¿Cuánto les dan gloria a Dios por ello, hermano?
Gracias a Dios, hermanos, que no tuvimos que nosotros hacer nada para eso. Dios nos lo dio. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo, creerlo. Y entonces, hermanos, lo disfrutamos. Entonces, hermanos, ya vimos acerca de lo que el Señor nos ha dado, lo que tenemos nosotros en Cristo, el perdón de pecados que tenemos en Cristo Jesús. Y luego, hermanos, vimos también que nosotros como hijos de Dios, como perdonados, como lavados de nuestros pecados, hermanos, somos invitados a que nosotros, hermanos, nos despojemos de todo lo malo, de todo peso y del pecado, ¿verdad?, que nos asedia, que nos despojemos de todo eso malo. A eso somos invitados por el Señor, ¿verdad?, a hacer esto en nosotros. Y lo vimos ahí en el versículo 17, el apóstol dice: ya no andes como los otros gentiles, tienes que vivir diferente. Ahora, ya vimos, hermanos, entonces estos detalles que Dios nos recomienda en su palabra, que son bien importantes, que, hermanos, parecieran ser obvios, pero se nos olvidan. Parecieran ser obvios, pero a veces, hermanos, nosotros en nuestro actuar actuamos indebidamente, incorrectamente, como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, para eso? Es sensibilizarnos y entender, hermanos, que debemos ocuparnos dice el versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojémonos, hermanos, de eso que estorba, de eso que está mal. El versículo 24 dice: vestíos del nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, aquí, hermanos, aunque Dios en su soberanía, en su poder, es el único que puede limpiarnos, que puede perdonarnos, el que puede cambiarnos, hay algo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Y qué es, hermanos? Permitir que Dios obre en nosotros para que cambie todo eso que está mal en nosotros. A veces nosotros queremos, hermanos, que Dios haga todo. Y sí, Dios lo hace. Pero Él dice, hermanos, aquí: vestíos. Y eso quiere decir que tú agarres y te pongas el vestido, ¿verdad? ¿Y cómo debemos vestirnos? Con el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, que yo debo vivir, hermanos, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios quiere. Por eso dice: creado según Dios, no según los hombres, como el hombre piensa que debe ser el hombre. Pues yo pienso que debe ser así. Sí, eso es lo que piensa el hombre. Pero ¿qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo debe ser el Hijo de Dios, hermanos? ¿Cómo debemos ser como cristianos? Bueno, ahí es donde entramos este día. Es lo que dice Pablo. Aquí en el capítulo 4 de Efesios, el versículo 25 en adelante. Reflejar a Cristo, hermanos, cada día en nuestra vida es la evidencia confiable de que nosotros somos una persona diferente, una persona salva, que nosotros reflejemos a Cristo. ¿Cómo puedo decir yo, hermanos, que soy un cristiano, que yo soy, un hijo de Dios, que yo soy salvo, que yo soy limpio, que yo voy a ir al cielo, si tengo una vida, hermanos, acorde al viejo hombre? ¿Cómo puede? No hay coherencia en esto, ¿sí? Entonces, yo, hermanos, tengo que hacer algo en mi vida. Tengo que buscar que en mi vida haya un cambio en mí. Porque no puedo seguir siendo igual. No puedo seguir permitiendo, hermanos, que el mal esté en mí. Mire, lamentablemente hay muchas cosas que se han perdido. Pero yo recuerdo, hermanos, cuando entrábamos cuando entré a la universidad, que algunos maestros nos decían a nosotros, hermanos, que nosotros debíamos comportarnos como lo que somos. Dice: ustedes van a ser hombres estudiados, van a ser hombres profesionales. Ustedes no pueden vivir, actuar, hablar como si fueran, así decían ellos, como si fueran ignorantes. Entonces, hermanos, le digo, lamentablemente muchas de las cosas se han perdido, y ahora, hermanos, pareciera que personas con estas características de formación ética y profesional, hermanos, tienen una vulgaridad en su manera de hablar, en su manera de ser, de comportarse, que es triste, ¿no es cierto? Y hasta vergonzoso. Entonces, como cristianos, hermanos, a veces nos sucede lo mismo. Nosotros, siendo hijos de Dios, siendo llamados a ser santos por el Señor, representantes del Señor, y que nosotros vivamos
una vida, hermanos, que no refleja a Dios, pues eso es, no hay coherencia en lo que estamos nosotros diciendo. Mire, permítame ir un versículo más adelantito, en Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 4, nomás para acentuar esto que acabo de decir. Dice el versículo 4, el que dice, fíjese esto, el que dice, yo le conozco, así con orgullo, ¿verdad? Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué dice ahí, hermano? Mentiroso. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Ok? El que dice, hermanos, el que dice que es un hijo de Dios, el que dice que conoce a Dios y no guarda los mandamientos del Señor. Y cuando dice mandamientos no se refiere, hermanos, tenga cuidado con eso, porque a veces nosotros nos confundimos, ¿verdad? Que con los 10 mandamientos de la ley. No se refiere a eso. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor, hermanos? Sí, los 10 mandamientos expresan, hermano, la voluntad perfecta de Dios, el carácter perfecto que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero ¿cuáles son los mandamientos del Señor, hermanos? Un mandamiento nuevo os doy, ¿qué? Os améis unos a otros. Porque la ley en esta sola sentencia se cumple, ¿verdad? ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No es eso lo que dice el Señor, hermanos? Nuestra vida debe ser caracterizada por una vida, hermanos, apegada al carácter de Cristo, que es un carácter de amor. Y se está refiriendo al amor de corazoncitos, ¿verdad? Ese es el amor, ¿cómo se llama? Erótico, ¿verdad? O filial tal vez. Pero se refiere al amor ágape, que aún a nuestros enemigos nosotros debemos amar. Es un amor distinto al amor que a veces nos imaginamos. Y los mandamientos de Dios, hermanos, cuando digo no son los 10 mandamientos, me refiero, hermanos, porque muchas veces nosotros queremos guardar los 10 mandamientos así al pie de la letra, y ya vimos y ya nos ha enseñado la palabra de Dios que el hombre no puede guardarlos por sí mismo, esos mandamientos. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra carne nos vence. Entonces, esos mandamientos ya no sirven. No es que no sirvan. Lo que pasa es que ahora, por el amor que Dios ha puesto en nosotros, por el Espíritu que mora en nuestros corazones, nosotros, hermanos, podemos poner en práctica ese carácter de Dios que estaba plasmado en la ley. Ahora lo podemos hacer por la dirección y guianza del Espíritu de Dios que está en nosotros. Amén. Entonces, dice aquí, hermanos, el apóstol Juan, si el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, pues es un mentiroso. Entonces, ¿qué está diciendo Juan implícitamente en ese versículo, hermanos? Que todos los que decimos conocer a Dios es porque procuramos guardar los mandamientos del Señor, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo. Entonces, yo tengo que observar, hermanos, que no haya esa parte en mí que niegue mi carácter como hijo de Dios. Si yo soy un hijo de Dios y vivo como un hijo del diablo, pues, ¿se imagina? ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? ¿Qué nos dice 2 de Corintios 5:17, hermanos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, dice Pablo aquí en Efesios 4, despojémonos del viejo hombre. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo es el nuevo hombre, hermanos? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ok, de ahí entramos, hermanos, al versículo 25. Ahora sí, miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice el versículo 25. Por lo cual, porque somos hijos de Dios, porque decimos conocer a Dios, porque somos hechas nueva criatura, porque tenemos todo para llegar a poder experimentar esto, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. ¿Qué quiere decir airaos? Te puedes enojar, ¿sí? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo la ve, hermano? Este es el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Este es el carácter en el cual nosotros debemos ocuparnos, trabajar. Esta es la característica del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo es, hermanos? Verso 25 nos dice el primer punto. ¿Qué es lo que hace el nuevo hombre, hermanos, en su vida? Dice, deja de mentir y empieza a hablar verdad. Ahora, esto, le vuelvo a repetir, parece como obvio, ¿verdad? Pues sí, un cristiano mentiroso como que no. Pero dígame, hermanos, ¿quién no miente? ¿Quién no miente? Yo creo que el que diga que no miente es la primera mentira que se aventó el día, ¿verdad? Porque todos somos mentirosos. Siempre usamos la mentira, hermanos, de una manera a veces, ¿cómo decimos así? Arreglada. ¿Sí? Una mentirita limpia, santa, blanca, así decimos, ¿verdad? Pero es mentira, hermano. Ok, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer con la mentira, hermanos? Tenemos que quitarla de nosotros. La mentira no debe ser parte, hermanos, de nuestra vida como hijos de Dios. Por eso dice aquí, la primera cosa, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? La mentira, los mentirosos, hermanos, y esto hay que entenderlo. La Biblia lo expresa en varias ocasiones, muy claramente. Los mentirosos. ¿Quiénes son los mentirosos? Los que echan mentiras, ¿verdad? No heredarán el reino de Dios. Fíjese esto. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 21:8. Miren lo que el Señor nos recuerda aquí. Apocalipsis 21:8. Pero, fíjese esto, pero los cobardes, tampoco los cobardes, e incrédulos. ¿Qué es incrédulos? El que no cree, el que no recibe. Los abominables. ¿Qué son los abominables, hermanos? Los que hacen cosas abominables, que hacen cosas feas, los que hacen cosas aberrantes. Los homicidas. ¿Qué es un homicida, hermanos? Un asesino, el que mata. Los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios, hermanos? Aquellos que andan de mujer en mujer, de hombre en hombre, fuera de su matrimonio. Los hechiceros. ¿Quiénes son los hechiceros, hermanos? Aquellos que practican la magia, que practican todas esas cosas ocultas. Los idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? Aquellos que adoran ídolos. Y la palabra de Dios dice, hermanos, también aquí en Efesios capítulo 5, que los ávaros son idólatras. ¿Sí? Toda avaricia, que es idolatría, así lo define el Señor. Entonces, ¿quiénes son los idólatras, hermanos? Estos que acabamos de definir. ¿Y todos los qué? Mentirosos. ¿Qué dice de ellos, hermanos? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué dice aquí, hermanos? Que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Y el lago de fuego, hermanos, como estamos en Apocalipsis, en el capítulo 21 ya, está hablando, hermanos, de ese lugar que es el destino eterno de las personas. Cuando una persona muere sin Cristo, lo vamos a ver próximamente, primeramente Dios, pero cuando una persona muere sin Cristo, hermanos, lamentablemente la Biblia dice que hay solamente dos lugares. Dice en el libro de Eclesiastés, al lado que el árbol cayere, a ese quedará. Hablando de la vida del hombre. Si cae hacia el Señor, está en la presencia del Señor. Si cae fuera del Señor, ¿está dónde, hermanos? La palabra de Dios dice en el infierno. ¿Sí?
Ahora, el infierno y el lago de fuego, hermanos, aunque se pueden usar como sinónimos, pareciera no ser lo mismo. El lago de fuego el infierno es un lugar, hermanos, donde van aquellos que han muerto sin Cristo y que están en espera del juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco va a ser cuando el Señor va a dar la sentencia final. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Así dice la palabra de Dios. Lo vamos a ver, hermanos, en otra ocasión. No vamos a estudiar esto este día. Pero es importante que nosotros entendamos, hermanos, lo serio que es esto. Una de las causales para que el hombre vaya a una muerte eterna, al lago de fuego, es que sea mentiroso. Y las demás que ahí están, ¿sí? Pero estamos hablando de la mentira. Entonces, como creyentes, como cristianos, hermanos, debemos cuidar que la mentira no esté en nosotros, porque la mentira es una causal para que nosotros seamos destinados al fuego eterno. Ahora, ¿eso quiere decir que el cristiano pierde su salvación? No, hermano. Por eso dice la palabra de Dios aquí: tú eres un hijo de Dios. Por eso dice el versículo 17. ¿Cómo dice ahí? Dice el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Por lo cual, dice el verso 25, desechando la mentira. Nosotros somos hijos de Dios, debemos desechar, ¿qué, hermano? La mentira. ¿Sí? Entonces, cuando la mentira, hermanos, toca a nuestro corazón, debemos hacerla a un lado, hermanos. Miren lo que dice el capítulo 21, versículo 27. En el versículo 22 dice, versículo 22 de Apocalipsis, dice, ¿dónde está? Y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Está hablando, hermanos, de la ciudad, la Nueva Jerusalén, allá con el Señor, ¿verdad? Cuando esté allá con el Señor. Y dice, hermanos, en el versículo 27, y no entrará en esa ciudad, en ella, ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes no entran a esa ciudad? ¿Quiénes no entran a ese lugar, hermano? Los que están en inmundicia, los que hacen abominación y los que hacen mentira. Entonces, los mentirosos, hermanos, no entrarán en el reino de Dios. Por esa razón, hermanos, tenemos que hacer un lado, tenemos que quitar de nosotros, hermanos, la mentira. No debemos permitirla, no debemos dejarla que esté actuando, hermanos, en nosotros. Capítulo 22, verso 15 de Apocalipsis, dice, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todos los que aman y hacen mentira. Entonces, yo creo que, hermanos, con esto tenemos para entender que los mentirosos no pueden entrar a la presencia del Señor. Y como hijos de Dios, nosotros que estamos destinados a ir al cielo, Pablo nos dice, hermanos, os ruego, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del Señor. Y como tú, un hijo de Dios, eres un mentiroso. Eso está diciendo, parafraseado, ¿verdad? Eso está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, el Señor nos dice, hermano, que usted y yo tenemos que trabajar por cuidar que nosotros, hermanos, no esté la mentira. ¿Sí? Es algo que tienes y tengo que ocuparme, hermanos. Porque la mentira, dígame si no es cierto que fluye como un río sobre nosotros. ¿Tú fuiste? No. Y lo acabo de hacer. Pero ni siquiera lo pensé, hermano. Voy a decir, si me pregunta, le voy a decir que no. No, así fluye como un río. ¿Tú lo agarraste, verdad? No. Yo no. ¿Tú te comiste el pastel? No. Y aquí chocolate, ¿verdad? Está embarrado.
O sea, nos sale, hermanos, la mentira. Jugamos a veces con la mentira. Y hermanos, dice la palabra de Dios que debemos desechar la mentira. Porque los hijos de Dios no se caracterizan por ser mentirosos. No debieran ser mentirosos. ¿Entendemos esto, hermano? Para avanzar. ¿Ok? Entonces, debemos dejar la mentira y hablar la verdad. La mentira, hermanos, es del diablo, ¿verdad? San Juan capítulo 8, versículo 44. San Juan 8, versículo 44. Dice: vosotros sois, le dijo el Señor a esos hombres que lo estaban ahí acosando, ¿verdad? Para acusarlo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el enemigo, hermanos? ¿Cómo es Satanás? Él es mentiroso, padre de mentira. De lo suyo habla, le fluye la mentira. ¿Sí? Sabe acomodar las cosas para mentir, para engañar, para seducir. Ese ha sido el carácter de Satanás. Ahora, ¿de quién somos nosotros, hermano? Nosotros somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, nosotros no debemos seguir ese ejemplo ni vivir de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Esfuérzate, trabaja, entrégate, pídele al Señor, hermanos, que puedas hacer a un lado toda la mentira. ¿Sí? Desechando la mentira, hablad verdad, dice el apóstol Pablo, aquí a los Efesios. ¿Sí? Desechando la mentira, deséchala. Cuando quieras salir, hermanos, cuando quieras basar tus decisiones, tus acciones, tu defensa con mentiras, hermanos, mejor dile: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Dame gracia, porque esto no es propio. Esforzarnos. Entonces, se fija por qué a veces es tan importante avivar esa área en nosotros, hermano, nuestra vocación. Eres un hijo de Dios no echa mentiras. ¿Por qué no echa mentiras? Mire, ahí mismo el Evangelio de Juan, capítulo 6, San Juan, capítulo 14 de San Juan, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, ¿y qué es? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es verdad, hermanos. Y como hijos de Dios, nosotros debemos hablar la verdad. En nuestro corazón está Cristo. Y Él va a hablar, ¿qué, hermanos? La verdad. En nuestro corazón está el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es, capítulo 14, verso 17 de aquí mismo de San Juan. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le veis y le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿El Espíritu de qué? De verdad. El Espíritu es verdad y está en nosotros, por lo tanto debemos hablar verdad. Capítulo 17, versículo 17 de San Juan, hermanos, dice el Señor aquí también: ¿qué es lo que nosotros debemos hablar? ¿Qué es lo que nosotros debemos creer, hermanos? La palabra de Dios. Y dice el verso 17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, estamos rodeados, estamos provistos por el Señor de todo lo que es verdadero. Y nosotros debemos hablar lo que es verdadero. ¿Sí? Lo que edifica. Hermanos, no debemos usar ni trabajar ni ocuparnos, hermanos, en las cosas que son mentira. Y le digo, vivimos en un mundo, hermanos, que vive de mentiras. Agarre una botella de champú milagroso. ¿Sí? Vaya a la farmacia y compre un medicamento para rebajar y le va a decir que eso es lo máximo. ¿No es cierto? Compre y se le va a poner el pelo hermoso, sedoso.
¿verdad? ¿Y qué dice, hermanos? ¿Sucede así? Bueno, a lo mejor a algunos les funcionará, pero hermanos, normalmente son exageraciones, y la exageración es mentira. Es mentira. ¿Qué es lo que nosotros debemos hablar, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer con respecto aquí? Mire, para cambiar, para ir avanzando, dice Filipenses el capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, es la recomendación del Señor. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjese todo lo que tenemos, hermanos, cuando nosotros nos ocupamos en la verdad. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Como hijo de Dios, primer punto, despojémonos de la mentira. Dice aquí, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, esta última frase, somos miembros los unos de los otros, nos está diciendo, hermanos, somos un cuerpo. ¿Cómo yo me voy a engañar a mí mismo? ¿Sí? ¿Cómo es que vamos a engañarnos nosotros como familia de la fe? Imagínense que mi cuerpo, hermanos, porque dice que somos un cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Imagínense que mi cuerpo, mi cerebro le dice a mi pie, hermanos, que agarre para allá, a este pie, y a este pie le dice que agarre para acá. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Sí? Imagínense, hermanos, que mi cerebro le dice al corazón, espérate, reposa. ¿Sí? Reposa para que te vaya bien, para que dures más. ¿Será cierto eso? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo, hermano? Se va a ver afectado. ¿Qué sucede cuando en nosotros, hermanos, hablamos mentira entre nosotros? Dice, somos un cuerpo. Debemos ser de bendición unos para otros. Es lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Y si yo estoy actuando mal, hermano, no voy a poder ser de bendición porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Ah, caray, este no es, ¿verdad? Somos miembros los unos de los otros. Entonces debemos edificarnos, hermanos. Quitar la mentira y hablar la verdad. Segundo, hermanos, segunda cosa que tenemos que dejar. Vaya a Efesios 4, versículo 26. Dice aquí, hermanos, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Debemos, hermanos, dejar el enojo injusto por el enojo que es justo. Hay un enojo injusto y hay un enojo que es justo. ¿Sí? Hay ocasiones, hermanos, en las que es propio cuando se enoja uno, y hay ocasiones cuando se enoja uno que es impropio, que no debe ser. Por ahí, hermanos, hay gente que dice, tú eres cristiano, los cristianos no se enojan. ¿Será cierto eso, hermano? Aquí dice, airaos. Está bien que te enojes, dice el apóstol Pablo. El cristiano también se enoja. Pero ¿qué es la diferencia, hermanos? El cristiano puede enojarse, pero no debe pecar. ¿Qué trae consigo en el paquete, hermanos, el enojo? ¿Qué trae consigo, hermano? Pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Mire, cuando nosotros nos enojamos, maldecimos. Cuando nosotros nos enojamos, golpeamos. Cuando nosotros nos enojamos, ofendemos. Dígame si no es cierto. Entonces, el enojo es una actitud, es una emoción más que no podemos nosotros controlar del todo. ¿Sí? Es una emoción o un sentimiento, una acción, hermanos, que es natural en nosotros. ¿Sí? Es parte de nosotros. Lo que sí debemos nosotros cuidar, hermanos, es que el airarnos no nos lleve a pecar. ¿Sí? Porque muchas veces, hermanos, nosotros nos permitimos o dejamos que esta parte de nosotros fluya en nosotros, y esa parte, hermano, nos lleva a pecar. Tengamos mucho cuidado con eso.
Cuando usted y yo somos controlados por la ira, hermanos, cometemos errores graves, ofendemos, rompemos relaciones, destruimos matrimonios, destruimos relaciones de amistad, de familia. Dígame si no. Por un enojo maltratado. Entonces, la palabra de Dios dice, airaos. Si es necesario, está bien que te enojes, pero hermano, ten cuidado, no peques. Esa sí es una instrucción, es una, ¿cómo se dice? Algo imperativo, algo que el Señor nos dice, un mandamiento, no peques. ¿Cuándo? Cuando te enojas. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Hermano, no dejes que se anide el pecado ahí, el enojo, y se quede para otro día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el siguiente versículo nos dice, hermanos, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? Dice ahí enseguidita. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando usted y yo dejamos ahí el pecado, el enojo, ¿verdad? En nosotros, no lo sacamos, no lo tratamos, no lo arreglamos, hermano, eso empieza a generar muchas cosas. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado, hermanos, que cuando estoy enojado con alguien o con algo, estoy pensando, a veces llego a la cama y me acuesto y sigo pensando en ello y digo, a ver, pero de todos modos, ¿y por qué lo hizo? Pero híjole, ¿verdad? Y ahí estoy dándole vueltas. Y luego, hermanos, al día siguiente ya tengo otra historia de lo que sucedió. Porque mi mente me está llevando a pensar, de seguro fue por esto, de seguro lo hizo, sí fue por aquello, sí, porque la otra vez me acuerdo que él me miró mal y de seguro fue por eso. Ya tengo otra historia. ¿No le ha pasado? ¿Qué dice aquí, hermanos? No deis lugar al diablo, hermanos. No permitas que haya cositas sueltas ahí. Inmediatamente amárralas, que no se suelten. ¿Sí? El problema es vamos a arreglar este problema, no vamos a dejar que crezca más. ¿Sí? No vamos a dejarlo ahí. Mira, ya me llenaste de piedritas, ¿verdad? El saco. Y esta es la que derramó el saco. ¿Por qué? Porque traigo corajes guardados ahí, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? No deis lugar al diablo, hermano. Tienes que perdonar. Como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, usted y yo somos dotados por el Señor. Dice, de la manera que Cristo nos perdonó, así nosotros debemos perdonar también. Dice en el versículo 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Entonces, yo estoy instruido por el Señor. He recibido ejemplo, he recibido el beneficio de Dios, del perdón. Yo debo saber perdonar también. Entonces dice, airaos, pero no pequéis. Entonces hablábamos de dos tipos de enojo, ¿verdad? El enojo injusto. ¿Cuál es el enojo injusto, hermanos? ¿O cuál es el enojo incorrecto, vaya? El que se motiva, hermano, por la defensa de mi dignidad nada más. Cuando se guarda rencor, resentimiento, ese es el enojo malo, hermanos. El enojo es natural, le digo, porque nos ofenden, porque nos duele, porque nos hacen algo indebido. Le digo, es una reacción hasta cierto punto normal en uno. Pero cuando ese enojo, hermanos, empieza a crear rencor, resentimiento, coraje, envidia, te empieza a hacer hablar y decir cosas indebidas, cuidado con ese enojo. Porque eso está mal. Mire lo que dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 21. Ya lo tiene, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. No matarás, sino cualquiera que matare será culpable del juicio. O sea, la ley decía, si tú matas, hasta que ejerzas o hagas el acto, eres culpable. Pero si no matas, independientemente de cómo estés, estás bien. ¿Ok? Verso 22. Pero yo os digo, dice el Señor Jesucristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano
será culpable del juicio. O sea, si yo me enojo, hermano, si yo tengo un odio, coraje, enojo en mi vida, un enojo injusto, es igual como si hubiera matado, porque dice aquí, hermanos, oíste que fue dicho, cualquiera que mata, ¿sí? No matarás, cualquiera que matare será culpable del juicio. Aquí dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. ¿Ok? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo queda expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿dónde quedaría ahorita el hombre, hermano? Porque estas palabras se me hacen bonitas, las que decimos, ¿verdad? Comparadas con las que decimos ahorita, hoy en día. ¿Qué quiere decir fatuo? ¿Qué quiere decir fatuo? A lo mejor ni lo sabemos nosotros porque esa palabra es muy técnica, muy bonita, ¿verdad? Qué bueno, me dijo fatuo. Muy bonita. ¿Qué palabras usan ahora, hermano? Pues no las puedo ni decir aquí. No las puedo ni decir aquí. De cómo el hombre es, hermano. ¿Y para qué lo hace? Para que le duela. Eres un archirrequete contra. Ponen un montonal de cosas, de calificativos. ¿Para qué? Para que le duela. Ese es el enojo, hermanos, que nosotros no debemos dejar que nos domine. Porque nosotros fuimos llamados para heredar bendición, no para maldecir, hermanos. No para tomar la venganza por nosotros mismos. Dejar la ira y la venganza al Señor, dice. Él es el que sabe ejecutar. Pero ¿cómo entonces el cristiano hace esto, hermano? ¿Cómo es que puedes controlar eso? Hermano, porque eres un hijo de Dios. ¿Cómo? Pero ¿qué tiene que yo soy un hijo de Dios? Sigo siendo humano. Sí, hermano. Pero por eso dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, ¿qué? Perfecto. Entonces, Dios nos ha dotado de todo para que podamos lograr esto. Sin Dios, hermanos, olvídese, usted y yo estamos acabados. Por eso, hermanos, el Señor quiere que andemos como es digno de un hijo de Dios. Por eso el Señor nos recomienda, hermano, haz morir lo terrenal en vosotros. Por eso el Señor nos dice, saca de ti, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójate de eso, vístete del nuevo. Por eso el Señor lo dice, porque sabe que nosotros no podemos hacerlo. Porque, hermano, nos gana esa parte. Nos gana. Y cometemos a veces tantos errores, hermanos. Tantos errores. Qué triste, hermanos, cuando el nombre de Dios es vituperado por nuestras acciones así. Por lo que hacemos. Pero ¿qué dice el Señor aquí, hermanos? Ese tipo de enojo tenemos que hacerlo a un lado. ¿Y cuál es el enojo justo, hermanos? O el enojo, airaos, que dice aquí Pablo. El enojo hacia todo lo malo, hermanos. Lo que ofende al Señor. Lo que va en contra de la voluntad del Señor. Eso es lo que nosotros debemos. Ahí sí, el Señor dice, está bien. Cuando vemos la injusticia, la desobediencia, sí, está bien que te enojes. Pero no dejes, hermanos, que eso te controle. ¿Sí? No dejes que eso te controle. Por eso hablamos de un enojo, digamos, justo, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, difícilmente tenemos problemas de este tipo, de un enojo justo. Casi siempre son con situaciones, hermanos, que son adversas en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, hermanos, ejercitarnos para la piedad. ¿Sí? Imagínense usted, hermanos, en esto. Imagínense al Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo. ¿Sí? Imagínense usted esto. ¿Sí? Porque eso lo vemos en la Escritura, pero vamos a sacarlo de ahí, vamos a imaginárnoslo. Las criaturas golpeando al Creador, abofeteando al Creador.
¿Sí? El Señor Jesucristo está siendo acusado injustamente. Él que tenía todo el derecho de defenderse y todos los argumentos para defenderse. Y dice la Biblia, como oveja fue llevado al matadero y cayó y enmudeció. ¿Por qué? ¿Por qué? Él podía haberse enojado ahí. Él podía haber, dice en una ocasión, ¿no crees que puedo pedirle al Señor que mande 12 legiones de ángeles que venga a defenderme? ¿Tú crees que no puedo? Claro que puedo. Pero dice el Señor, Dios no me llamó a eso. ¿Qué hizo el Señor? Controló su carácter. Su carácter. Ay, hermano, pero pues ¿cuándo me compara con Dios? A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿No es a donde quiere el Señor que lleguemos? Entonces, hermanos, pues tenemos que echarle ganas. Tenemos que entender que Dios quiere que lleguemos a ese punto. Tal vez no hemos llegado. Pero, hermanos, si nosotros no nos ocupamos en ello, nunca vamos a llegar. Nunca vamos a llegar. Entonces Dios quiere, hermano. Por eso Dios nos ha puesto para que seamos luz, testimonio a las naciones, a la gente. Y si nosotros seguimos permitiendo todo esto, nosotros nunca vamos a poder avanzar. Nunca vamos a poder avanzar. ¿Me entienden lo que digo, hermano? Entonces, Dios desea, mire, en Marcos, hay una ocasión en Marcos capítulo 3, versículo 5, donde el Señor Jesucristo, se le llama la purificación del templo. El Señor llegó al templo de Dios y lo miró lleno de vendedores, de cambistas, de haciendo negocios ahí, algunos haciendo tranzas, ¿verdad? En el mismo templo de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo llega, dice el verso 3, capítulo 3, verso 1, dice otra vez de Marcos 3:1, dice otra vez entró Jesús en la sinagoga y viendo ahí un hombre que tenía la mano, que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Le dijo, es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces mirándolo alrededor con enojo, dice, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió la mano y le fue restaurada sana. El Señor, hermanos, al ver la injusticia de los fariseos y de los escribas que estaban ahí, de los religiosos que nomás estaban a ver cómo acusarle, Él les dice, ¿es lícito sanar a un hombre en día de reposo? Y ellos decían, si le decimos que sí, pues le vamos a dar el beneficio a él. Si le decimos que no, pues vamos a contradecir la ley. Entonces, pues, me callo mejor. Y el Señor dice que mirándolos con enojo, ¿verdad? Sanó a aquel hombre. Pero el Señor no se puso a maldecirlos, ¿sí? El Señor no se puso a maldecirlos, sino que continuó, hermanos, haciendo el bien en este lugar. Continuó haciendo el bien, sanando, bendiciendo, ayudando, instruyendo. Esa debe ser, hermanos, nuestra actitud como hijos de Dios. Entonces nosotros debemos dejar la mentira. Debemos dejar, hermanos, el enojo. Y luego, hermanos, dice, no demos lugar al diablo. No demos lugar al diablo. Cualquier tipo de enojo, hermanos, ilegítimo, ¿sí?, que esté en nosotros, legítimo o ilegítimo, cualquiera, debemos hacerlo a un lado, hermanos. De lo contrario, será darle la oportunidad al enemigo para que cumpla su propósito en nosotros. Entonces, cuando viene un enojo legítimo, como el que vimos aquí del Señor, o uno ilegítimo cuando nos llena de coraje, dice, no deis lugar al diablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tenemos que tratarlo, hermanos, inmediatamente someterlo a la voluntad de Dios, limpiarlo de ellos. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, toma ocasión en nosotros
y nos arrastra para que hagamos la voluntad del enemigo. El enemigo te quita la paz, el enemigo te roba el gozo, el enemigo te entristece, te llena de amargura, te llena de ira. Rompe, hermanos, doblega tu fe. Todo eso sucede cuando nosotros dejamos el enojo ahí, hermanos. Yo he visto personas, hermanos, que han dejado de congregarse, que se han alejado del Señor por no saber manejar la ira, hermanos, por dar lugar al diablo. Matrimonios destruidos por no saber, hermanos, manejar el enojo, por dejar que el enojo siga y siga y siga y siga y siga y siga en uno. ¿Qué dice el Señor, hermano? Hermanos, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esas son las instrucciones, hermanos, que nosotros debemos seguir de parte del Señor como hijos de Dios. Ahora, tal vez te parezca, hermanos, y nos parezca extraño a nosotros esto, nos parezca difícil, pero hermanos, por eso Pablo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Y nos recuerda, hermanos, acuérdate que tú debes ser solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Acuérdate que tienes una fe, un Señor, un Dios, un Espíritu, un bautismo, una fe de todo lo que tenemos. Acuérdate que Dios te dotó del Espíritu Santo y te dio dones. Acuérdate que Dios puso en su iglesia un orden de ministerios para edificación de su iglesia. Acuérdate que Dios te ha dotado de toda la información necesaria para que tú no seas llevado de aquí para allá por cualquier enseñanza, por cualquier enojo, mentira o engaño. Acuérdate que Dios te proveyó todo eso. Te dio un vestido nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo eso tenemos, pero muchas veces no nos lo ponemos y por eso dice, no debemos andar como los otros gentiles. Debemos ser diferentes. ¿Entendemos eso, hermano? Ese es el consejo que nos da el Señor. Ahora, hermanos, hay mucho más, pero ya se me acabó el tiempo. Lo vamos a ver primeramente Dios el martes. Viene aquí, hermanos, faltan algunos detalles importantes. Debemos dejar, hermanos, dice, de robar para ser generosos, ¿verdad? Un cristiano, hermano, no debe ser ladrón. Lo vamos a ver el martes. Un cristiano debe caracterizarse por ser trabajador y ser generoso, ¿verdad? Y luego, otra cosa también que debemos aplicar en nuestra vida, debemos dejar las palabras corrompidas, hermanos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice. Y tenemos que poner nosotros palabras que edifiquen. Un cristiano, hermanos, que habla puros chistes de Pepito, ¿verdad? Y puras tonterías, hermanos, de ese tipo. Pues, ¿cómo es posible? Dice el Señor, palabras corrompidas de vuestra boca sean quitadas y tenemos que hablar lo que sirva para edificar. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer que edifique? Y luego, hermanos, por último, debemos dejar los vicios naturales, ¿verdad? Ira, enojo, maledicencia, griterías, todas esas cosas, ¿verdad? Amarguras. Tenemos que quitarlas de nosotros y poner, hermanos, virtudes sobrenaturales. ¿Cuáles son? Ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Tenemos que quitar lo malo, hermanos, y poner lo bueno. Pero tenemos que hacer una entrega, hermanos, como hijos de Dios. Tenemos que esforzarnos en eso. No ser conformistas. Es que yo así soy, hermano. Me perdona usted, pero yo así soy. No, Señor. Aquí no hay perdón de ese tipo, ¿verdad? Aquí tengo que someterme, hermano, a lo que Dios dice en su palabra. Y esto, hermanos, tal vez, como te digo, hermano, se te haga difícil. Y se me haga porque yo no creo que soy perfecto. Yo estoy batallando con eso. El mensaje primeramente es para mí. Pero ¿qué tengo que hacer, hermanos, con ello? El Señor me dice, mira, esto es lo que tú debes quitar y esto es lo que tú debes poner. Esto es lo que no debes hacer y esto es lo que debes hacer. Esto es lo que yo te he dado. Esto es lo que yo te he provisto para que tú vivas todo esto. Porque quiero que seas perfecto.
porque quiero que triunfes. No crea que es nada más porque, pues no sé, porque tenemos que. No, Dios lo hace, hermanos, porque tiene un propósito que vamos a ver más adelantito. Si Dios nos permite vida y salud y nos permite poder seguir estudiando. Que el Señor, hermanos, nos bendiga. Pues vamos a terminar aquí. Dios me los guarde. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, Señor, que tú nos das tu palabra. Gracias por toda la provisión de beneficios, de bendiciones, Señor, que nos has dado. Gracias por el ejemplo, la instrucción de tu palabra, Señor, que nos recuerda que nuestra vida debe fluir, Señor, en tu voluntad, debe fluir con la guianza de tu Espíritu. Nuestra vida, Señor, debe ser diferente. Señor, debe impactar a un mundo, Señor, de tinieblas. Gracias, bendito Dios. Señor, gracias porque, Señor, así como lo vemos de difícil, también lo vemos como un gran reto, Señor, que tú pones delante de nosotros. Un reto, Señor, que no depende solo de nosotros, Señor, porque tú has hecho toda la obra para que nosotros podamos, Señor, vivir en esa perfección que tú deseas. Señor, ayúdanos a depurar todo lo malo, Señor, a ser conscientes, a ser sinceros, Señor, a saber aplicarnos, Señor, porque cuando te honramos, cuando te obedecemos, Señor, tu palabra dice, yo honraré a los que me honran. Tu palabra dice, Señor, que tú traerás bendición. Tu palabra dice, Señor, que tú traerás paz, bendición, fortaleza, esperanza, salvación, vida eterna. Señor, aquel que confía en ti, aquel que anda en tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de estar aquí juntos, de escuchar tu palabra, de ser motivados por ella. Señor, llévanos con bien a casa, con felicidad y alegría en nuestros corazones. Dejamos, Señor, en tus manos toda nuestra carga, Señor. Tu palabra nos recuerda que no debemos estar afanosos. El afán, Señor, trae preocupación. La preocupación, Señor, nos lleva a la incredulidad. La incredulidad, Señor, debilita nuestra fe. Y la falta de fe, Señor, nos dice, Señor, que sin fe es imposible agradarte. Por eso, Señor, queremos pedir que nos fortalezcas, Señor, que nos animes y dejar en tus manos, Señor, nuestras necesidades. Señor, en tus manos encomendamos a nuestros hermanos que están enfermos en estos días, Señor. Recordamos a nuestro hermano Moisés y su esposa, su familia, que tú les guardes, les sostengas, Señor, sigas obrando en ellos. Te pedimos por nuestra hermana Mari Montenegro, Señor, que tú la sanes, la bendigas a ella, a su familia. Señor, les protejas, Señor, de todo mal. Fortaléceles, provee toda necesidad para que ellos, Señor, puedan tener salud y bienestar, Padre. Te pedimos por la hermana Jill, Señor, que tú la guardes y la protejas, Señor, le des salud. Te pedimos, Señor, que estés obrando en Yesenia Herrera, Señor, que traiga sanidad también a ella, a su familia. Señor, en tus manos les encomendamos. Señor, te pedimos por nuestros ancianos, por nuestra hermana Kika, nuestra hermana Consuelo, hermano Raúl, por nuestra hermana Catalina. Te rogamos, Señor, que les sostengas, les guardes, les cuides, Señor, según tu gracia. Te rogamos por la familia Rochín, Señor, por don Julio, Señor, y su hermano, su mamá, que les des salud, les des fortaleza, salvación, Señor, sobre todas las cosas. Por José Luis Huitrón y su mamá también pedimos sanidad y salvación, Señor, que tú estés obrando tu perfecta voluntad. Toda necesidad, Señor, de tu pueblo aquí reunido, Señor, la dejamos en tus manos. Pedimos protección, Señor, para nuestro entrar y salir. Líbranos del mal, líbranos, Señor, de esta pandemia. Protégenos con salud, Señor, en nuestras responsabilidades que tenemos que hacer cada día. Señor, protégenos, Señor, ayúdanos a ser sabios, prudentes y cuidadosos, Señor, en la parte que nos corresponde hacer a nosotros, Señor. Pedimos por nuestras autoridades que les des la gracia y la sabiduría para actuar debidamente ante todo esto, Señor, que se ve, que se cierne por todas partes. Señor, confiamos en ti, nos apoyamos en tu gracia, Señor. Llévanos pues con bien a casa, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Dios les bendiga.